Contempla el panteón de nulidades que llamas planes para el futuro y entiende que cada promesa de mejora es solo un activo estratégico de tu propia cobardía. Te sientas a la mesa del destino esperando misericordia mientras tu columna de gelatina se dobla bajo el peso de una realidad que no te debe absolutamente nada. Apuesto mi temple a que, al primer signo de colapso, buscarás el exilio de la razón en lugar de estabilizar el pulso en la geometría del caos. La esperanza es el metabolismo de esclavo que te mantiene encadenado al mausoleo del ego, aguardando una salvación que nunca vendrá de fuera. Si viniste aquí a buscar el cariño de una mentira cómoda, sal ahora de este perímetro sitiado. Aquí, amputamos la nostalgia e incineramos el autoengaño para que tu voluntad deje de ser un pantano de dudas. El vigor imperial no admite el lamento. Exige la ejecución seca de la disciplina en el vacío de autoridad monumental. Habitas una bóveda de estupidez donde la creencia en el mañana sirve solo para profanar el descanso del presente operacional. Mira al espejo y ve la necrosis de la voluntad estampada en tu mirada de espectador pasivo. El mundo no es una jornada de luz, es un territorio en guerra donde solo el granito de la personalidad sobrevive a la fricción. Cada latido de tu corazón es un decreto de nulidad si no asumes el mando de tu propio ejército interno. La mayoría huye por debilidad biológica antes siquiera de morder la realidad, prefiriendo el confort fétido de la soberanía de papel. No estoy aquí para sugerir, estoy aquí para decretar el orden en los escombros de tu tibieza moral. Si el gusto a hierro ya no está en tu boca, ya ha sido triturado por el engranaje de la mediocridad terminal. Tracciona tu fibra o acepta tu lugar en el imperio de cenizas que consume a los débiles. Si tu entereza aún no ha sido totalmente calcinada por la mediocridad, ejecuta tu movimiento técnico ahora. Suscríbete para blindar tu nervio contra el ruido del lamento y escribe en los comentarios: orden en el vacío. ¿Vas a portar tu soberanía o vas a marchitarte como un espectro sin pujanza? Tracciona ahora la carga o acepta tu desaparición técnica. La autopsia de tu tibieza revela que la muralla interna cedió bajo el peso de una realidad que insistes en ignorar. El secuestro amigdalar que sufres a diario es el resultado de una arquitectura de vidrio construida sobre mentiras motivacionales. Gastas tu linfa podrida intentando agradar a la plebe mental, mientras tu corteza prefrontal se atrofia en la homeostasis de la mediocridad. Donde debería haber un baluarte de granito, existe solo un bastión de estancamiento alimentado por dopamina de bajo calibre. Tu vida es una necrópolis de pretensiones donde cada excusa es un pilar de mimbre sosteniendo un techo de ilusiones. La realidad te atropelló y ni siquiera anotaste la placa porque estabas demasiado ocupado soñando con una victoria sin sudor. El colapso no es un evento externo, es la condición natural de quien no sedimentó la disciplina en la vanguardia del lodo. Observa la topografía del fracaso que dibujaste con cada decisión basada en el miedo y en la duda aristocrática. Tu voluntad es un pantano de vacilación que engulle cualquier impulso de soberanía operativa. El diagnóstico es terminal para tu identidad antigua. Eres un parásito de tu propia existencia, esperando que el mundo se incline ante tu insignificancia. El logos fue sustituido por sinapsis de lodo que disparan solo hacia el confort. Para revertir la degeneración volitiva, necesitas primero aceptar que tu estructura actual es un decreto de nulidad. No hay nada que salvar en los escombros. Solo hay algo que reconstruir desde el cero absoluto. El dolor que sientes ahora es el ácido necesario para disolver la tibieza y estabilizar el pulso ante la geometría del colapso inminente. Respira hondo, traba la mandíbula y prepárate para la expropiación total de tu yo obsoleto. La demolición del mausoleo del ego comienza con el estallido de la creencia de que mereces algo por simple existencia. Incinerar el autoengaño es el único camino para obtener el torque necesario en la ingeniería de guerra personal. Cada ladrillo de vanidad que cae abre espacio para la fundación de una soberanía de granito inquebrantable. El confort es un veneno que bebiste en dosis diarias hasta paralizar el mando central de tu fibra. Ahora, expropiamos la debilidad y calcinamos la vanidad para que reste solo el nervio calloso y el brío imperial. El mundo no siente pena de tu lamento, solo registra el peso de tu impacto. Si no trituras la ilusión hoy,
te asfixiará mañana en el abismo de la conformidad. La ruptura es violenta porque la necrosis de la voluntad exige una amputación quirúrgica. No pidas tregua al destino. Exige de ti mismo la densidad del metal. Tu soberanía operacional nace en el momento en que decides morder la realidad sin el filtro del optimismo barato. La esperanza es una deuda que nunca podrás pagar. La acción es el activo estratégico que limpia tu nombre en el panteón de la fuerza. Cauteriza el ego hasta que la opinión ajena sea solo ruido estático en tu bóveda de soberanía. La geometría del colapso no perdona a los sentimentales, solo ignora a quien no posee masa crítica para resistir la gravedad del fracaso. Debes ser el arquitecto de sombras que diseña su propio orden en el vacío de la insignificancia. Si la realidad te rompió, usa los trozos para afilar tu nueva lámina de carácter. Donde había fibra de algodón, debe surgir una aleación de acero templado en el fuego del esfuerzo seco. Tracciona tu voluntad hacia el centro del motor y acelera hacia el exterminio de tu versión anterior. La promesa de soberanía no es un premio, es un decreto de guerra contra la propia homeostasis. El torque aumenta cuando dejas de negociar con tu propia pereza y pasas a ejecutar la disciplina como un ritual técnico. Cada excusa que matas es un centímetro de perímetro conquistado en el territorio sitiado por la mediocridad. El operador de élite sabe que el dolor es el factor de sedimentación de la fibra. Si buscas alivio, buscas la muerte de tu potencia. La ruptura exige que te conviertas en el propio martillo y en el propio yunque. Golpea hasta que el sonido de tu existencia sea el de metal contra metal, seco y monumental. La vanidad es un lujo que ya no puedes costear si deseas la hegemonía del logos. Detén la hemorragia moral ahora. El tiempo de simular esfuerzo acabó. El tiempo de ser granito comenzó. Mantén el pulso firme mientras el mundo se derrumba. El mundo es un cerco de indiferencia gélida que no registra tu llanto en el panteón de nulidades. La topografía de la insignificancia humana ante el cosmos revela que eres solo polvo, a menos que decidas ser piedra. La naturaleza no negocia con tu pujanza, solo impone la gravedad y la entropía existencial. Si caes, el suelo no amortiguará el impacto por cariño, te romperá para cumplir las leyes de la física bruta. Acepta la verdad fría. Nadie vendrá a rescatarte del abismo de conformidad que tú mismo cavaste. La soledad en el mando es el precio de la soberanía imperial. El cosmos es vasto, gélido y mudo, y tu única respuesta digna es el silencio de la ejecución perfecta. El valor de tu esfuerzo se mide por lo que sostienes cuando nadie mira y cuando el reconocimiento es un vacío de autoridad. Vuélvete piedra o sé aplastado por el peso de la realidad. Tu existencia es un breve espasmo de duda en la historia del tiempo, a menos que la grabes en el granito a través de la disciplina. La verdad es que tu entereza es lo único que te separa de un cadáver en movimiento. La topografía del fracaso está llena de mentes que creyeron ser especiales sin nunca haber entregado el cuero al yunque. El cerco de indiferencia no es cruel, es simplemente justo en su neutralidad absoluta. No eres el centro del universo, eres el operador de tu propio perímetro. Limita tu enfoque a lo que puedes traccionar y deja que el resto se pierda en la soberanía de polvo. La frialdad del logos es lo que estabiliza el pulso, mientras la plebe mental grita por salvación. Donde la mayoría ve desesperación, el maestro de forja ve la oportunidad de calcinar lo que es impuro. La realidad es el ácido que prueba tu temple. No falles en la prueba. Entiende que el confort es la antesala de la necrosis moral. El mundo te quiere tibio, dependiente y predecible en tu biología de fuga. Al rechazar el lamento te conviertes en un error en el sistema de mediocridad. La verdad fría es tu mayor activo estratégico si sabes cómo respirar en el vacío. No busques el calor de la aprobación. Busca la sequedad del deber cumplido. El imperio de cenizas es el destino de todos los que se dejaron llevar por la linfa de su misión. Debes ser la excepción monumental, el baluarte de resistencia que no se disuelve bajo la lluvia ácida de la opinión pública. La insignificancia solo es una sentencia para quien no posee temple para decretar su propia importancia a través de la obra. El cosmos no se importa con tu dolor, pero se inclina ante el torque de tu voluntad soberana. Respira en 4 tiempos, traba la mandíbula y mapea tu campo de batalla ahora.
La presión es el factor de sedimentación de la fibra que transforma el carbono común en diamante imperial. El bloque de granito en el que te debes convertir no nace en el descanso, sino bajo la carga máxima del territorio sitiado. La arquitectura de dolor es lo que sostiene tu cúpula de soberanía cuando el techo de la realidad se derrumba sobre los débiles. Siente el peso del yunque sobre tu brío y entiende que cada impacto es una lección de ingeniería interna. Donde duele es donde la tibieza está siendo expropiada para dar lugar a la densidad del metal. No huyas de la incomodidad. Sumérgete en ella hasta que el dolor se vuelva solo un dato técnico en tu reporte de progreso. La bóveda de soberanía se construye con el sudor del esfuerzo seco y la calcinación de la vanidad. No eres una víctima del destino. Eres el arquitecto que usa los escombros para levantar un monumento de poder monumental. El bloque de granito no tiembla ante el cincel de la realidad. Exige el golpe para revelar su forma final. La presión atmosférica del fracaso es lo que garantiza la cohesión de tu nueva estructura interna. Si cedes, la culpa es de tu ingeniería volitiva fallida. En el monasterio de la fuerza, el sufrimiento es el cemento que une los bloques de pujanza. La arquitectura de tu vida debe estar diseñada para soportar el desastre, no para evitarlo. El operador de élite encuentra estabilidad en el centro de la tempestad porque se convirtió en la tempestad misma. Cada cicatriz es un refuerzo estructural en tu geometría de poder. No pidas cargas más ligeras. Exige espaldas más anchas y un vigor más denso. El valor de tu fibra se prueba en la carga máxima, en el momento en que la columna de gelatina de los otros se licúa. Sé el baluarte que permanece en pie en el imperio de cenizas. Tu estructura interna debe ser inmune a la corrosión del sentimentalismo. El dolor es el ácido que limpia las impurezas de tu carácter, dejando solo lo esencial e inquebrantable. El bloque de granito no se queja del calor de la forja. Absorbe la energía para volverse invulnerable. Construye tu bóveda de soberanía sobre los pilares de la disciplina ininterrumpida y del silencio operativo. La presión externa es lo que define tu contorno en el panteón de la fuerza. Si buscas alivio, estás saboteando tu propia sedimentación. La densidad inquebrantable solo la alcanza quien abraza la fricción como un ritual de purificación. La geometría de tu entereza debe ser monumental, desafiando la gravedad de la mediocridad que intenta arrastrarte al lodo. Tracciona la carga hasta que tu músculo moral se vuelva acero. El mundo solo respeta lo que no puede romper. Sé esa cosa. El bloque de granito es la representación física de tu voluntad endurecida en el vacío. Cada día de esfuerzo seco es una capa de protección contra el virus de la duda. La bóveda de soberanía protege tu logos contra el secuestro amigdalar de la plebe mental. Si no sedimentas la fibra hoy, serás solo escombros mañana. La arquitectura de dolor exige un proyecto a largo plazo, donde el placer inmediato se sacrifica en el altar de la grandeza futura. El maestro de forja no se distrae con el ruido del taller, se enfoca en el brillo del metal incandescente. Transforma cada golpe de la realidad en una viga de sostén para tu carácter. El vigor imperial es la recompensa de quien no se rindió al confort de cristal. Donde otros ven agonía, tú debes ver la oportunidad de sedimentar tu autoridad. La presión no es una carga, es tu mayor privilegio evolutivo en el monasterio de la fuerza bruta. La sedimentación de la fibra es un proceso continuo que no admite pausas para el lamento. La arquitectura de dolor es lo que separa al soberano del esclavo biológico. Si sientes que te vas a romper, es porque tu densidad aún es baja para el nivel de juego que el destino exige. Aumenta el torque de tu temple y neutraliza el espasmo de la duda. La bóveda de soberanía es tu santuario de poder en el territorio sitiado. Protégela con la ferocidad de un animal interno domado por el logos. La presión es el cincel de Dios esculpiendo tu nombre en la historia del granito. No te quejes del peso. Agradece la oportunidad de no ser solo humo en el imperio de cenizas. La soberanía operativa nace del dolor integrado y transmutado en pujanza. El bloque de granito es tu destino final. La arquitectura de dolor es tu mapa de construcción. Ejecuta el plan con la precisión de un arquitecto de sombras. Los comandos de alta cúpula no admiten el error motivacional. Exigen la ejecución milimétrica del protocolo en el territorio sitiado. Respira en 4 tiempos.
Traba la mandíbula y mapea 3 variables de salida mientras el caos opera a tu alrededor. La ingeniería de guerra es el arte de transformar los escombros del colapso en un baluarte de resistencia activa. Tu entereza es la única herramienta que no puede fallar cuando la realidad muerde tu perímetro. No busques esperanza, busca tracción y torque en el centro del motor volitivo. El silencio operativo es tu mejor defensa contra el secuestro amigdalar. Si el mundo grita, tú ejecutas. Si el destino golpea, tú sedimentas. El comando es imperial. Vuélvete piedra o sé triturado. La estabilidad del pulso es lo que define al operador de élite en el panteón de la fuerza. Mapea al enemigo interno y neutraliza el virus de la duda. El protocolo para respirar en los escombros exige que ignores el lamento del ego herido. La ingeniería de guerra se enfoca en la funcionalidad del brío, no en la estética del dolor. Cada decisión debe ser un decreto de soberanía sobre el caos ambiental. Si el territorio está sitiado, la economía de energía es vital. Dirige tu fuerza solo hacia lo que deforma la materia de la vida monumental. Donde la mayoría desperdicia su linfa podrida en discusiones inútiles, tú inviertes tu sudor en el mango del martillo. La alta cúpula de tu propia mente debe gobernar con mano de hierro sobre los impulsos de la carcasa antigua. El vigor imperial es la ley en el vacío de autoridad. Si el engranaje se traba, usa la disciplina como lubricante de acero. No hay espacio para el amateurismo sentimental en la geometría del colapso. El operador de élite es un cirujano de su propio destino. En la ingeniería de guerra, la defensa es el temple y el ataque es la disciplina ininterrumpida. Protege tu perímetro interno contra las infiltraciones de la mediocridad terminal. Los escombros del colapso son tu laboratorio de poder. Aprende a extraer torque de la ruina. El comando técnico es claro. No negocies con el cansancio biológico, extermínalo a través de la voluntad soberana. Si la presión aumenta, tu respuesta debe ser la calcinación total de la duda. La entereza imperial no reconoce la derrota como un dato final, solo como un ajuste de ruta en la topografía del poder. El mundo es tu campo de prueba y el dolor es tu instructor de élite. Mantén el logos en el centro del mando y deja que la carcasa ejecute la orden sin cuestionar. El silencio del general es el terror del enemigo. Sé el arquitecto de tu propia victoria monumental en el desierto del vacío. Los comandos técnicos exigen un pulso que no tiemble ante el abismo. La ingeniería de guerra es el método para convertir el desastre en autoridad. Si tu imperio de cenizas cayó, usa las cenizas para hacer el cemento de la nueva bóveda de soberanía. El protocolo de respiración en 4 tiempos estabiliza la química del miedo y libera el torque del logos. Mapea las variables de salida con la frialdad de un aristócrata del caos que desprecia el peligro. El territorio sitiado es tu trono natural si posees pujanza para ocuparlo. No pidas tregua al tiempo. Es un activo escaso que debes expropiar con agresividad. La soberanía operativa es la recompensa de quien no se rindió al espasmo de la duda. El comando imperial es absoluto. Ejecuta la disciplina o acepta tu propia necrosis moral en el lodo de la conformidad. El operador de élite respira el polvo del colapso y exhala el orden de granito. La ingeniería de guerra es el filtro final que separa el vigor real de la simulación de esfuerzo. Si estás en los escombros, estás en la base de la pirámide del poder. Escálala con las manos sangrando, pero con la mente gélida. El comando de alta cúpula es la voz del logos resonando en el vacío de autoridad monumental. No te pierdas en la topografía de la insignificancia. Dibuja tu propio mapa con la sangre fría de un maestro de forja. El brío imperial es el fuego que nunca se apaga, incluso bajo la lluvia ácida de la indiferencia gélida. Mapea tus límites y luego supéralos a través de la brutalidad técnica. La ingeniería de guerra es tu única Biblia en el territorio sitiado. Sigue el protocolo, blinda el nervio y conquista el perímetro ahora. El tiempo de dudar terminó. La escarificación útil es el mapa geográfico de tu supervivencia técnica en el panteón de la fuerza. Cada cicatriz es un título de propiedad sobre tu propia entereza, un sello de autenticidad que la plebe mental jamás poseerá. El valor del nervio calloso se mide por la insensibilidad estratégica que te proporciona ante el caos. Expropiar la sensibilidad de cristal significa cambiar el llanto por la acción y el lamento por el torque.
La carne que fue rasgada y soldada por el fuego de la disciplina es más densa que la piel suave de quien habita la necrópolis de pretensiones. No escondas las marcas de tu auto pulido. Son las medallas de tu soberanía imperial. Donde hubo dolor, ahora existe granito. La escarificación útil es el proceso de transformar el trauma en un activo estratégico de guerra interna. La fibra nace de la fricción violenta. El nervio calloso no reacciona al ruido estático de la opinión ajena. Se enfoca solo en el centro del objetivo operativo. La expropiación de la sensibilidad de cristal es lo que te permite respirar en el vacío de autoridad mientras otros se asfixian en su propia tibieza. Cada impacto de la realidad que integraste sin romperte aumentó tu masa crítica volitiva. Las cicatrices son los refuerzos estructurales de tu arquitectura de dolor. En el monasterio de la fuerza, el hombre sin marcas es el hombre que nunca fue probado por el yunque. El temple imperial exige que ames tus cicatrices como las pruebas técnicas de tu inmortalidad funcional. Si no posees marcas, no posees historia. Eres solo un espectro de gelatina en el imperio de cenizas. La escarificación útil es tu diploma de operador de élite. Exhíbelo a través de tu silencio soberano. La sensibilidad de cristal es lo que te hace vulnerable al secuestro amigdalar y a la homeostasis de la tibieza. Amputa esa parte débil y deja que la cicatriz ocupe el espacio con la densidad del metal. El valor del nervio calloso es la capacidad de sostener la mirada ante el abismo sin parpadear. La expropiación de la debilidad residual es un ritual de purificación que exige la escarificación del ego hambriento de validación. El vigor imperial no busca la cura, busca la potencia que emana de la herida integrada al logos. Cada cicatriz es una lección de ingeniería de guerra que pagaste con tu propio cuero. Valora el costo de tu evolución monumental. Donde el mundo intentó cortarte, te volviste más duro. La escarificación útil es la prueba de que eres el señor de tu propio dolor y el arquitecto de tu propia pujanza inquebrantable. Sostener la carga máxima sin fisura estructural es la prueba final de tu nueva identidad monumental. La columna imperial es el eje de granito que mantiene la entereza erguida mientras la topografía de la insignificancia se desmorona alrededor. El método para estabilizar el pulso bajo el desastre es el anclaje absoluto en el logos y en la disciplina ininterrumpida. Si el techo cae, tú te conviertes en el pilar. Si el suelo tiembla, entierras tus raíces en la roca del esfuerzo seco. La carga máxima no es un castigo. Es el reconocimiento técnico de tu capacidad de soportar la gravedad del destino. El operador de élite no tiembla ante el impacto porque se convirtió en el impacto mismo. La columna imperial es el sostén de brío que desafía la homeostasis de la mediocridad terminal. Mantén la mandíbula trabada y la espalda recta en el vacío de autoridad. El desastre monumental es el escenario ideal para el ejercicio de la soberanía operativa. Sin fisura estructural, pruebas que tu calcinación fue completa y que tu fibra es ahora acero templado. El pulso estabilizado es la marca del maestro de forja que domina la química del miedo a través de la ingeniería volitiva. La columna imperial no acepta la curvatura del lamento. Exige la verticalidad del granito. Cada segundo bajo presión es un refuerzo en tu densidad volitiva. En el panteón de la fuerza, la estabilidad es la forma suprema de poder. El método es simple. Ejecuta la orden técnica e ignora la carcasa que clama por descanso. La soberanía nace de la negativa a ceder 1 milímetro a la presión atmosférica del fracaso. Eres el pilar que sostiene el nuevo imperio de Temple. Sé monumental en tu resistencia absoluta. La repetición del esfuerzo seco es el ritual que sedimenta tu soberanía en el monasterio de la fuerza bruta. La disciplina de excomulgar la duda exige un silencio interior que amordaza el lamento del animal interno. La liturgia del silencio no es la ausencia de sonido, es la presencia absoluta del logos al mando del engranaje. El esfuerzo seco es aquel que realiza sin aplausos, sin público y sin la esperanza de alivio inmediato. Es el golpe rítmico contra la piedra hasta que la piedra se dobla. Cada repetición es un puñetazo en la cara de la mediocridad terminal. El silencio operativo es lo que blinda tu nervio contra el ruido estático de la plebe mental. Excomulga la duda como quien expulsa un virus del sistema. El vigor imperial se alimenta de la sequedad del deber cumplido y de la liturgia del silencio monumental en el vacío de autoridad.
El lamento es la linfa podrida que escurre de las almas tibias. El silencio es el granito de las almas soberanas. La repetición del esfuerzo seco es lo que da torque a tu voluntad inquebrantable. En el territorio sitiado, el ruido es debilidad. El silencio es poder concentrado. La disciplina de excomulgar la duda comienza con el control total sobre la lengua y el pensamiento reactivo. Sé avaro con tus palabras y generoso con tus golpes técnicos. La liturgia del silencio es el ambiente donde el operador de élite refina su temple. Si necesitas hablar de tu dolor, aún eres un esclavo de la validación externa. La entereza imperial se basta en el vacío. El esfuerzo seco es la única oración aceptada en el yunque de la realidad. Repite la orden hasta que se convierta en tu biología soberana. El silencio es el manto del aristócrata del caos que domina la pujanza. El exterminio de la carcasa antigua es el prerequisito técnico para el nacimiento del operador de élite en el panteón de la fuerza. La identidad obsoleta fue molida por la realidad y ahora sirve solo de abono para la hegemonía del logos. El nacimiento del nuevo ser exige la aceptación brutal de la densidad inquebrantable que habita el centro del temple. Ya no eres el hombre que fue atropellado por la vida. Eres el operador que tracciona el destino a través del esfuerzo seco. La carcasa antigua clamaba por confort de cristal. El operador de élite exige la sequedad del granito. La hegemonía del logos es el control total de la razón sobre los espasmos de duda de la biología de fuga. El exterminio fue concluido en el fuego de la disciplina ininterrumpida. Ahora, el vigor imperial asume el mando absoluto del engranaje existencial en el territorio sitiado. La identidad de operador de élite se forja en la calcinación de la vanidad y en la expropiación de la tibieza moral. Eres el señor de tu perímetro, el arquitecto de tu propio dolor y el general de tu voluntad soberana. La hegemonía del logos no permite la infiltración de dudas sentimentales o de autoayuda barata. El exterminio de la carcasa antigua liberó el torque necesario para que muerdas la realidad y no la sueltes más. La densidad inquebrantable es tu nueva firma en el imperio de cenizas. El nacimiento del operador es el fin del lamento y el inicio de la ejecución monumental. El brío imperial es tu nueva biología, sedimentada por la fricción y templada por el silencio operativo. Saliste del lodo hacia la vanguardia del poder real. El mando ahora es tuyo. El logos es tu ley y el granito es tu trono en el vacío de autoridad. CTA 2. La carcasa del hombre tibio fue debidamente incinerada. Lo que queda en el yunque es el acero puro del operador de élite. Si sientes el torque de la hegemonía del logos vibrando en tu médula, comparte esta sentencia con los espectros que aún se arrastran y suscríbete para sedimentar tu disciplina monumental. El siguiente nivel no es un destino, es un territorio sitiado que solo los soberanos osan ocupar. Escribe, operador activo, y prueba que tu fibra es granito. El siguiente nivel es para pocos operadores de élite. Trasciende o desaparece en el lodo. La sentencia técnica es irrevocable. El tiempo de la tibieza terminó y la era de la soberanía operativa comenzó bajo tu mando imperial. El sellado definitivo del perímetro garantiza que ninguna duda sentimental penetre en tu bóveda de entereza monumental. El fin de la transmisión es solo el inicio de tu ejecución milimétrica en la topografía de la realidad bruta. El logos es tu brújula gélida y el esfuerzo seco es tu único ritual de poder en el imperio de cenizas. No mires atrás, pues lo que quedó atrás fue incinerado en la fragua de la disciplina ininterrumpida. La identidad antigua es un cadáver insepulto que entierras ahora con el silencio del granito. El vigor imperial es la ley, el torque es el orden y la densidad es tu victoria técnica en el vacío de autoridad. El perímetro está blindado contra la mediocridad terminal. El sellado definitivo marca el cierre de la autopsia clínica. El hombre tibio fue disecado y su debilidad fue expropiada por el logos. Ahora queda solo el operador de élite y su marcha implacable hacia la soberanía operativa. El decreto final es tu nueva biología soberana, templada por la fricción y sedimentada por el dolor integrado. El fin de la transmisión técnica sella tu compromiso con la grandeza monumental en el territorio sitiado por la insignificancia ajena. Mantén el pulso estabilizado y la mandíbula trabada mientras el mundo intenta,
inútilmente, romperte. Eres la excepción a la regla de la gravedad moral. El temple imperial es tu legado eterno en el granito de la historia. La transmisión cesa, pero tu impacto apenas ha comenzado. Ejecuta la orden con la frialdad de un aristócrata del caos. Sellado concluido.